Ustedes ya vieron el extraordinario por puntual, quiero de contexto y opinión también, deslindando una cosa de otra y de otra, reporte de mi compañera y amiga Orquídea Fong en relación con la respuesta que da la presidenta de México a Donald Trump y lo que todos sabemos, el amago, la advertencia que viniendo de él por supuesto, está llena siempre de incertidumbre. Por lo pronto en los mercados que hicieron que de inmediato se disparara el dólar, de poner aranceles a los productos mexicanos. Y también ya están ustedes al tanto de la carta, puntualmente, esta carta que presenta y que presentó el día de hoy Claudia Sheinbaum a el futuro gobierno estadounidense. Junto con todo ello, también mi compañera pues comentaba con ustedes estos barruntos y excesos de prevaricaciones como el que expresó el ínclito senador Gerardo Fernández Noroña. Pues nos suben ustedes los aranceles, pues nosotros también, y a ver de a cómo nos toca. Ya saben ustedes, pendenciero como siempre, aunque también tiene sus franjas de la población que en el patrioterismo de viva México, hijos de la jijurria y todas estas cosas que pueden animar una fiesta, pero en modo alguno pueden establecer una relación bilateral que en el terreno de la diplomacia mantenga los muy poderosos acuerdos que todavía podemos nosotros decir hay e integran a tres países, a los tres países del norte de América: Canadá, Estados Unidos y México. Saben también, además, que Donald Trump, digamos, sacó lanzas no solo contra México, sino contra Canadá, y ya Trudeau, incluso horas antes de que se conociera esta advertencia de Donald Trump, que la hizo en su red social, señaló que si ya en un primer periodo lidió con Donald Trump, lo hará en este también, velando por los trabajadores de Canadá. En ese entorno también hay que agregar que China, el gobierno chino ha señalado su disposición para el libre mercado y participar también en acuerdos que no violen, desde luego, los otros acuerdos que, como nuestro país, pues ya tiene con Estados Unidos. Digamos que solo habría que pormenorizar en ese entorno pues lo que ha significado la lucha de nuestro país contra el narco, y en ese terreno la producción que diversos estupefacientes tienen para el consumo mayoritario de Estados Unidos. Y ahí, y más allá de la advertencia de Donald Trump, me parece que yace una demanda legítima, que es la que tiene que ver con que México carece de una estrategia para enfrentar ese enorme flagelo que lastima, y pongámoslo en un segundo término por el momento, aunque no lo tiene, el Tratado de Libre Comercio jamás estará en un segundo momento. Hablemos o pensemos en nuestro país y todo lo que ha significado para el deterioro de nuestra economía, la permisividad con la que estos grupos delincuenciales operan para desdoro, desde luego, en primerísimo lugar, de la seguridad. Porque hemos visto también que el caudal de violencia en nuestro país no solo no da muestras de disminuir, sino de aumentar, y para ello, bueno, pues hemos tenido un registro en las últimas 2 semanas de varios estados de nuestro país, destacando, por supuesto, Chiapas, Tabasco y, claro, está Guerrero y Sinaloa. Bueno, pues también hay que señalar que eso es un flagelo a nuestras tierras, a las tierras productoras de café, de aguacate, de cítricos, de plátano o de frutales, etcétera, etcétera, que hacen que los trabajadores del campo incluso tengan más bien que incorporarse a estas actividades ilícitas. Y si a eso agregamos en efecto sanciones como las que plantea Donald Trump, no estamos entonces en un contexto amable para la economía, como lo muestra el ya citado impacto que tuvo en la depreciación de nuestra moneda. Pero hay otra arista junto con esto que vale la pena tener en cuenta.
haciendo a un lado incluso la actitud pendenciera de Gerardo Fernández Noroña y haciendo a un lado la actitud hipócrita que en el caso de Ricardo Monreal siempre hay que señalarlo así cuando él dice que solo a través de las instancias diplomáticas y con los acuerdos internacionales es como se puede, digamos, sobreponerse a esta desaveniencia por el momento, hay que decirlo así, en modo alguno todavía hay que bueno una crisis, por supuesto que no. Hay que juzgar en razón con la carta de Sheinbaum y es difícil no estar de acuerdo con ella. Miren, estoy tomando como base el periódico El Universal, que dice en carta: Sheinbaum responde a Trump sobre imposición de aranceles a México. A un arancel vendrá otro, señala. La presidenta de México respondió a el presidente electo de Estados Unidos ante las amenazas de aumentar el 25% de los aranceles. Claudia Sheinbaum manifestó que este aumento de aranceles no es aceptable y causaría en ambas naciones inflación y pérdida de empleos, por lo que advirtió que a un arancel vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Eso es lo que ella misma dice, invitando desde luego a tener o a tejer por las vías diplomáticas, esto es del diálogo, posibles acuerdos. Ahí es donde entonces yo quiero subrayar un elemento que me parece básico. Es propio del populismo, ustedes lo vieron en los primeros 2 años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dirigirse con insinuaciones y muy pocas bravatas a Donald Trump, entonces presidente también de Estados Unidos, pero evadiendo siempre el conflicto, pidiendo serenar los ánimos, llamando al diálogo, mientras en nuestro país se burlaba de los adversarios a quienes convertía en enemigos, prodigaba en abrazos y advertía que no balazos a los delincuentes, en una clarísima contradicción entre ese carácter, digamos, sensato, para otros fue pusilánime, nosotros digamos sensato en relación con Donald Trump, y la actitud que ha tenido para con la oposición. Ese es un elemento importante porque el diálogo que le pide Claudia Sheinbaum a Donald Trump es el que no le ha dado o es el que no le ha ofrecido a la propia oposición. Así es que coincido con el X o con el tweet que lanzó el día de hoy alrededor de las 10 de la mañana con 20 minutos de este 26 de noviembre, Roberto Madrazo. Él dice: así como Claudia Sheinbaum hoy invita a Trump acertadamente al diálogo en lugar de las amenazas, quisiéramos ver una presidenta congruente, dialogando con la oposición, buscando acuerdos con los demás poderes de la Unión, con los titulares de órganos autónomos, con expertos, con las familias de los desaparecidos, con las víctimas de violaciones a derechos humanos. Tan absurdas han sido sus acciones recientes para destruir la democracia mexicana como las amenazas de Trump de imponer aranceles sin justificación. Efectivamente, dice Roberto Madrazo, las soluciones pacíficas se construyen con diálogo al interior y al exterior de nuestro país. ¿Cómo no estar de acuerdo, por supuesto, con este planteamiento que en efecto subraya la miga de la situación que vive nuestro país y el desdén que en torno de el reconocimiento de la oposición ha tenido Claudia Sheinbaum de modo alguno para promover el diálogo? Al contrario, siempre defenestrando, siempre descalificando. Cuando no lo hace ella, manda desde luego también a su propio aparato digital. Pues ahí tienen ustedes, esto es nuestro comentario. Después haré uno en relación con este libro que ya está circulando y que ustedes pueden adquirir en Amazon o en Mercado Libre, donde ustedes consideren. También con nosotros, se los recomiendo si es en la Ciudad de México, porque se los hacemos llegar mucho más rápido y sin costo alguno, más que el pago del libro. Los datos ustedes los pueden encontrar aquí abajo de esta pantalla y con eso ustedes tener
Bestias, monstruos y bufones de la 4T, un nuevo libro de nuestro sello editorial, porque no paramos. Esto es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.